Bajo el cielo dorado de Texas, justo cuando el sol se escondía detrás de las lomas polvorientas, las sombras se estiraban como suspiros largos sobre la tierra agrietada. En los linderos de un pequeño corral junto al poste más alejado, una figura yacía desplomada. Zeke Callahan, con un balde de alimento en la mano, se detuvo en seco. Por un instante pensó que era un perro callejero, o tal vez el reflejo del sol jugando con su vista. Pero cuando dio otro paso, la silueta femenina se definió sin lugar a dudas. Ella estaba encogida, las rodillas pegadas al pecho, abrazándose con desesperación. Intentó levantar la cabeza, pero no pudo sostenerla. A Zeke se le apretó el pecho. Él no era hombre de buscar líos. Demasiados años en soledad le habían enseñado a no meterse en asuntos ajenos. Pero lo que veía, no podía ignorarlo. Bajó el balde lentamente y se acercó. El viento seco hizo crujir la cadena del corral, y el polvo bailó entre sus botas. La mujer no pasaba de los 25. El cabello negro y revuelto estaba lleno de tierra. Su vestido desgarrado por un costado dejaba al descubierto el hombro y parte del pecho. Tenía moretones oscuros en la sien y la mejilla. Estaba descalza, los labios partidos por la sed. Cuando quiso hablar apenas salió un hilo seco. Zeke se agachó a su lado. Puedes oírme su voz, era baja pero firme como cuando calmaba al ganado nervioso antes del marcaje. Los ojos de ella se abrieron apenas castaños y enormes, recorriendo su rostro, como si tratara de decidir si era amenaza o salvación. Intentó apoyarse sobre los codos, pero sus brazos no respondieron. Se desplomó de nuevo. Zeke tomó una decisión sin pensarlo. Podía darse la vuelta, fingir que no la vio seguir con su vida vacía, pero tranquila. O podía llevarla adentro aunque eso le costara chismes o problemas. Pensó en las 3 cruces en la loma detrás de su cabaña, su esposa y sus hijos, llevados por la fiebre 10 años atrás. Sintió el peso de tanto silencio. Nadie lo había necesitado en mucho tiempo. Se quitó la chaqueta y la puso con suavidad sobre los hombros de ella. La tela envolvió su cuerpo delgado. Ella se tensó al principio, pero luego se relajó un poco al sentir el calor. Respiraba con dificultad. «No te voy a devolver», dijo al fin, como quien firma un pacto consigo mismo. Los labios de la mujer temblaron. «Agua», susurró. Fue lo único que logró decir. Zeke pasó un brazo por debajo de sus piernas y otro por la espalda. Era más liviana de lo que imaginaba, puro hueso y moretón bajo ese trapo desgarrado. Ella no se resistió. Apoyó la cabeza en su pecho, su cabello rozándole la barba. Zeke la llevó en brazos cruzando el patio, pasando junto al cobertizo donde guardaba sus herramientas hasta la cabaña. Adentro olía a leña y café hervido de la mañana. La acostó con cuidado en el catre contra la pared del fondo, luego sirvió agua en una taza de hojalata. Le alzó la cabeza con delicadeza y le llevó el borde a los labios. Bebió en sorbos cortos y temblorosos, tosiendo una vez antes de asentir. Cuando terminó, él dejó la taza a un lado y tomó un paño. Lo mojó y empezó a limpiarle el rostro con cuidado. De cerca vio pequeños cortes en su frente. Piedras. Alguien le había arrojado piedras. Se detuvo un momento observándola. En sus ojos aún brillaba el miedo, pero por debajo había otra cosa. Desafío quizás, o simplemente las ganas de seguir viva. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La voz de ella era ronca pero clara. «Clara May. Clara May Hollister». Zeke asintió apenas. No preguntó más. Quien llegaba arrastrándose entre el polvo con la ropa rota y el cuerpo maltratado siempre traía una historia. Pero un hombre no tenía por qué exigirla la primera noche. Fue a la estufa, puso frijoles en el sartén y preparó café. El silbido del calor llenó la cabaña con su aroma. Mientras la comida se calentaba, él sacó su navaja y recortó los hilos sueltos del vestido para que no se engancharan. Sus manos curtidas por los años en el rancho se movían con cuidado. Ella lo miraba en silencio, aferrada a su chaqueta. El fuego crepitaba mientras él se dejaba caer en su mecedora. Su mente volvió a la loma, a las tumbas silenciosas. Había construido ese hogar para una familia, y por 10 años solo fue su sombra. Mirando a la mujer golpeada en su catre, sintió que ese viejo peso volvía lento y humano.
Los ojos de Clara May se cerraron, su respiración se hizo más profunda con el calor y el olor a comida. Por ahora estaba a salvo. Por ahora era su responsabilidad. El aroma de frijoles y café quedó flotando mientras la noche caía. Zeke permaneció en la mecedora hasta que las llamas se apagaron. No se movió hasta asegurarse de que esa mujer, la extraña, respiraba bajo su abrigo. Al final se acostó en el suelo junto a la estufa, el rifle apoyado cerca como siempre que sentía al mundo incierto. No llegó a cerrar los ojos cuando empezaron a darle vueltas las preguntas. ¿Quién le hizo daño? ¿Por qué había acabado vagando en ese estado? ¿La seguiría el peligro hasta su puerta? Al amanecer, la luz suave entrando por la ventana todavía la encontró allí en su catre, inmóvil pero respirando. ¡Viva! El catre crujió suavemente cuando Clara May Hollister se movió acurrucándose más bajo la chaqueta que la cubría. Su cabello oscuro caía desordenado sobre el rostro mojado, aún por el sudor del miedo. Zeke Callahan se incorporó despacio, los huesos protestando tras una noche dura en el suelo. Puso agua a calentar en la estufa sin dejar de lanzarle miradas de soslayo como si temiera que al parpadear ella desaparecería como un sueño. Pero no. Clara May se sentó con esfuerzo. Las marcas en su rostro se veían más claras bajo la luz de la mañana. Observó la pequeña cabaña con recelo, sus ojos repasando el rifle sobre la pared, los sacos de harina, las botas junto a la puerta. «¿Deberías comer?», dijo Zeke, colocando un plato de pan y frijoles en la mesa. Su tono era calmo, pero con esa firmeza de quien está acostumbrado a que se le escuche. Clara May se levantó despacio, los pies descalzos, rozando las tablas frías del suelo. La chaqueta resbaló por sus hombros, y ella la sujetó envolviéndose con ella como si le sirviera de escudo. Zeke notó cómo el cuello desgarrado del vestido colgaba bajo la tela. Se dio la vuelta enseguida, ocupándose de verter café. No quería que pensara que la estaba mirando. Ella se sentó en silencio y empezó con el pan, masticando despacio, las manos aún temblorosas. Zeke no habló. Dejó que el silencio se llenara solo, sin urgencias. Cuando por fin ella alzó la vista, había algo parecido a la vergüenza en sus ojos. «Dijeron que lo defraudé», susurró. Zeke frunció el ceño, inclinándose un poco sin descruzar los brazos. «¿A quién? A mi esposo y a su familia». Tragó saliva como si cada palabra le raspara la garganta. Ni un hijo, ni siquiera un embarazo después de todos esos años. Me llamaron estéril. Me sacaron a rastras, me tiraron piedras para que todo el pueblo lo viera. La voz se le quebró, y como si abrir la herida le soltara también la lengua, las palabras salieron atropelladas. Pensé que iba a morir ahí mismo, pero caminé, seguí caminando. Zeke apretó la mandíbula. Había visto maldad antes, pero escucharla de frente allí bajo su techo le revolvió algo por dentro. Miró con detenimiento su rostro, los moretones morados y amarillos concordaban con todo lo que acababa de decir. Clara May bajó la mirada como esperando que él también la juzgara como lo habían hecho todos. Pero en su lugar, él respondió con voz serena. «Y aún así llegaste hasta aquí. Eso dice mucho». Ella lo miró buscando burla en su rostro. No encontró ninguna. Entonces sus ojos se suavizaron apenas. Zeke bebió un sorbo de café sin añadir más palabras. Después del desayuno fue al arcón de madera y sacó una de sus camisas viejas. Estaba limpia, remendada en el codo, demasiado grande para ella, pero la dejó sobre la mesa. No durará muchos inviernos más. «Pruébate esta». Clara May vaciló, lanzándole una mirada rápida. Él se volvió hacia la puerta dándole espacio para vestirse. Cuando terminó se había atado la camisa a la cintura con un cordel. Las mangas le cubrían las muñecas, pero su silueta recuperaba forma. Ya no parecía una sombra apaleada, sino una mujer de carne y hueso. Mejor, dijo Zeke sin más cuando volvió a mirarla. Luego señaló la escoba en la esquina. «Si tienes fuerzas, dale una pasada. Hace falta». Ella parpadeó sorprendida por la tarea, pero agarró la escoba. Mientras él salía al corral con el balde de grano, escuchó el roce suave de las cerdas contra el suelo de madera. Cuando volvió, un pequeño montículo de polvo y tierra se amontonaba junto a la puerta. Clara May estaba recostada en la mesa, agotada pero erguida.
Esa noche sé que notó cómo ella no dejaba de mirar la puerta cada vez que el viento sacudía las paredes. Su cuerpo se tensaba ante cada ruido, como si esperara que alguien llegara a llevársela. Zeke colocó su rifle sobre la mesa donde ella pudiera verlo. No para asustarla, sino para que supiera que estaba protegida allí. «Nadie cruzará esta cerca para hacerte daño», dijo firme. Ella lo miró más tiempo que antes. Algo en sus hombros cedió. Se acurrucó de nuevo bajo la chaqueta y volvió al catre. Zeke regresó a su mecedora y se quedó mirando el fuego. Las palabras de ella resonaban aún en su cabeza, apedreada, inútil, rechazada. Pero las apartó. Lo que importaba era que estaba viva y bajo su techo. Ya había tomado una decisión. Cuando las llamas bajaron el silencio entre ellos, no fue el mismo que la noche anterior. Ya no era el de dos desconocidos, sino el inicio incierto de dos almas aprendiendo a compartir un mismo espacio. La mañana siguiente amaneció gélida de ese frío que se cuela entre las rendijas de las paredes. Zeke se levantó temprano, como siempre se calzó las botas y encendió la estufa antes del alba. Encontró a Clara May, aún en el catre con los ojos abiertos fijos en el techo bajo. No había dormido mucho, lo delataba la rigidez de su cuerpo al menor movimiento. Estaba alerta como si cada crujido anunciara la llegada de quienes la habían echado. «Si te quedas bajo esas mantas todo el día vas a congelarte», dijo él colocando la cafetera sobre la estufa. No fue un reproche, pero su voz tenía el peso de quien ha trabajado toda la vida. «Vamos. Te enseñaré cómo se hacen las cosas aquí». Ella dudó, pero finalmente se sentó. La camisa prestada le colgaba floja atada con el mismo cordel. Aunque era grande, estaba limpia y cubría los moretones que el vestido rasgado dejaba al descubierto. Se puso la chaqueta de Zeke y lo siguió afuera descalza. El suelo era duro, las piedras filosas le punzaban los pies y él notó cómo se estremecía. «Vas a necesitar botas», murmuró. «Te conseguiré unas cuando vaya al pueblo». Los ojos de Clara May Hollister se posaron en él dudosos, como si no estuviera segura de que realmente pensara dejarla quedarse hasta ese entonces. El corral estaba en silencio. El ganado se agrupaba cerca de la valla. Zeke Callahan le mostró cómo tomar el grano con la pala y esparcirlo sin desperdiciar. Las manos de ella temblaban dejando caer algo de alimento en la tierra. Frunció el ceño molesta consigo misma, pero él negó con la cabeza. «La primera vez siempre es un desastre. ¿Aprenderás?», dijo con voz serena sin reproche, solo con la certeza de alguien que ya ha visto errores antes. Regresaron a la cabaña donde el café ya estaba listo. Zeke sirvió 2 tazas y empujó una hacia ella sobre la mesa. Clara May la sostuvo con ambas manos, aferrándose al calor como a una salvación. El silencio se estiró entre ellos, pero no resultaba incómodo. Zeke estaba acostumbrado a convivir con sus propios pensamientos. El silencio era su compañero. Pero para ella, el silencio parecía tener peso, como si temiera que él empezara a exigirle algo que ya no podía dar. Entonces él decidió aliviar la tensión. «¿Cuánto tiempo caminaste antes de llegar aquí?». Ella no apartó la vista de la taza. «2 noches. Dormí en un arroyo seco. Pensé que no llegaría a otro amanecer. ¿Alguien te siguió?». No respondió rápido. Y tras una pausa, estaban contentos de verme partir. Su voz se quebró al decirlo y apretó la taza con más fuerza. Zeke se reclinó en la silla observándola con atención. Veía el cansancio en sus ojos, pero también esa chispa terca que no se había apagado. No se había rendido allá afuera, ni siquiera después de ser apedreada y desterrada. Eso tenía valor. Después del desayuno, Zeke le dio otra tarea sencilla. Bajó un saco de harina y le enseñó cómo medir sin desperdiciar. Le explicó cómo dejar la estufa lista por la noche para que el fuego sobreviviera hasta el amanecer. No era algo que ella supiera hacer. Sus manos fallaban al principio torpes, pero observaba con atención memorizando cada paso. Él respetaba eso. Más tarde salió a partir leña. Desde fuera escuchó cómo ella barría de nuevo más despacio pero con cuidado. Cuando regresó, la escoba estaba recostada contra la pared, y ella doblaba un montón de camisas que había encontrado en el arcón. Estaban remendadas y gastadas,
pero ella las trataba con una delicadeza que lo sorprendió. Esa noche, cuando la cadena del corral sonó y el ganado se movió inquieto, Clara May se incorporó de golpe en el catre. Respiraba rápido. Miró hacia la puerta con ojos grandes de pánico. «Es solo el viento moviendo la cadena», dijo Zeke desde la mecedora sin alterar la voz. «Nada más». Ella juntó las manos con fuerza, aún en tensión. Poco a poco la respiración se le fue calmando. Volvió a recostarse, aunque no cerró los ojos de inmediato. Zeke se quedó despierto vigilando hasta que su cuerpo se relajó. El silencio volvió a la cabaña, el fuego bajando. Pensó en todo lo que aún no se habían dicho. Ella no le había preguntado por qué vivía solo ni por las 3 pequeñas cruces de madera en la colina detrás de la cabaña. Él tampoco se lo había contado y no pensaba hacerlo todavía. Pero sabía que ella lo imaginaba porque todos se preguntaban por qué un hombre como él vivía sin esposa, sin hijos, sin vecinos. Y tampoco había hablado mucho de su esposo. ¿De qué clase de hombre era? De cómo se quedó callado cuando su familia la lanzó a las piedras. Pero sé que imaginaba que si esos detalles tenían que salir, ya lo harían con el tiempo. Por ahora lo importante era que ella seguía viva y estaba bajo su techo, y eso era obra suya. A medida que la noche avanzaba, sé que sintió que algo había cambiado. El silencio entre ellos ya no era el vacío de los desconocidos. Era el comienzo frágil de una confianza que empezaba a nacer momento a momento sin palabras. El viento trajo consigo el sonido de ruedas de carreta mucho antes de que el animal apareciera. Zeke estaba reparando un tramo de valla cuando notó el polvo en el horizonte. Se secó el sudor de la frente con la manga y entornó los ojos. Las visitas eran raras por esos rumbos. Y cuando llegaban sin avisar, solían traer preguntas que él prefería evitar. Clara May barría el porche los pies descalzos deslizándose con cuidado por las tablas. Se detuvo al ver la carreta acercarse. Sus hombros se tensaron. La escoba se le resbaló entre los dedos. Por un instante parecía lista para correr de vuelta al interior. Zeke la vio y negó con la cabeza despacio. «Quédate donde estás», dijo con firmeza. «Nadie va a sacarte de estas tierras». La carreta se detuvo frente al portón. Martha Bennett bajó con esfuerzo, una mujer ancha en sus 50 con unos ojos afilados que atravesaban cualquier excusa. Se sujetó el chal contra el viento y dirigió una mirada dura hacia el porche. Zeke Callahan llamó su voz clara, como campana. «Se comenta en el pueblo que tienes a alguien bajo tu techo, una mujer que llegó medio muerta cruzando el llano». Zeke apoyó el peso del cuerpo sobre el poste de la cerca. No respondió de inmediato. Aprendió con los años que a veces el silencio decía más que 1000 palabras. Martha ajustó su chal y miró a Clara May, que bajó los ojos hacia las tablas apretando con fuerza el palo de la escoba. Finalmente Zeke habló. «Sí, ella está aquí». La boca de Martha se movió entre la desaprobación y la curiosidad. «La gente habla, ya sabes cómo son», dijo Martha Bennett con la voz tensa. «Dicen que fue echada, que acoger a quien su propia sangre despreció es tentar al juicio de Dios». Zeke Callahan se irguió lentamente sus hombros anchos, proyectando una sombra que cayó como advertencia sobre la cerca. «Esta tierra es mía. Lo que ocurre bajo mi techo no le compete a nadie más», lo dijo con voz calma pero firme como roca vieja. Martha lo observó, los labios apretados. Tras una pausa larga subió de nuevo a su carreta sin decir más. Desde un fardo a sus pies, sacó un costal de harina de maíz y un pequeño paquete de hilo. Los colocó sobre la barandilla del porche sin cruzar la puerta. «Si se va a quedar, va a necesitar esto. No quiero oír que se muere de hambre bajo tu cuidado». Clara May Hollister alzó la vista sorprendida. Martha le lanzó una última mirada cortante, luego chasqueó las riendas. La carreta se alejó dejando una nube de polvo en el aire. El silencio que quedó fue espeso. Clara May apretó la escoba entre las manos temblorosas. «Ya saben dónde estoy», murmuró al fin en voz baja. Zeke asintió con la cabeza. «Que lo sepan». «Tú no te vas». Hizo una pausa. «A menos que tú lo decidas». No había dudas en su tono. Dentro de la cabaña, Clara May colocó el costal y el hilo sobre la mesa.
Sus ojos se quedaron fijos en ellos, como si no supiera si eran regalos o amenazas disfrazadas. Nadie me había traído comida sin esperar algo a cambio, susurró casi para sí. Zeke no respondió. Encendió la estufa y sirvió café caliente. Ella se sentó en la mesa y por primera vez, desde que había cruzado ese umbral, sus hombros se relajaron apenas. La tensión alrededor de su boca se suavizó. Esa noche, después de la cena y las tareas, Zeke se sentó en su mecedora junto al fuego. Clara May lavaba los trastos. Al dejar su taza frente a él, sus dedos rozaron el dorso de su mano. Fue un contacto leve, casi nada, pero él no se apartó. Los ojos de ella se encontraron con los suyos esperando ver si él también la rechazaría como lo había hecho la familia de su esposo, como si su cuerpo fuera algo roto. Pero sé que se inclinó despacio sin apuro y la besó. No fue un beso urgente ni posesivo. Fue medido, intencional, como quien toca algo frágil por primera vez. Clara May se quedó quieta un instante. Luego soltó el aliento contenido. Cuando se separaron no dijeron palabra. Solo se oía el crepitar del fuego, el crujido leve del piso y el viento empujando contra las paredes de la cabaña. Zeke se recostó en la silla, la miró una vez más a los ojos. «Aquí estás a salvo», dijo con voz baja. Y por primera vez, desde que él la cargó entre sus brazos hasta esa casa, ella se permitió creerlo. Al amanecer, el recuerdo de ese beso seguía flotando en el aire. Ninguno lo mencionó, pero el silencio en la cabaña ya no tenía el mismo sabor. No era miedo ni distancia. Era otra cosa más densa. Como si algo se hubiera dicho sin palabras y esperara su momento. Zeke encendió la estufa, puso la cafetera. Se movía con la tranquilidad de siempre mientras Clara May doblaba la manta que había usado acariciándola con los dedos. Él rompió el silencio. «Hoy iremos al pueblo. Ya no queda mucho y tú necesitas botas». Su voz era práctica, pero sus ojos buscaron los de ella, esperando una reacción. Clara May dudó. La idea de volver a enfrentarse a los civiles de Fort Rock, a los que la echaron con piedras, le encogía los hombros. «Me verán. Te verán conmigo», susurró. «Eso cambia las cosas», dijo él sin rodeos. A media mañana el caballo alazán ya estaba ensillado y la carreta lista. Zeke guiaba las riendas y Clara May iba sentada a su lado envuelta en la chaqueta. El cielo moteado como tela de calicó se extendía inmenso. El aire aún traía filo de invierno. Sus manos se aferraban al borde del asiento más fuerte a cada milla. Al llegar al almacén del pueblo, el lugar hervía de carros y jinetes. Zeke bajó primero, le tendió la mano. Ella la aceptó, los pies descalzos tocando tierra, antes de que él la ayudara a entrar. Varias cabezas se giraron. Algunos cuchicheos se soltaron lo bastante altos para que los escucharan. Clara May bajó la mirada, pero la presencia firme de Zeke a su lado, ese cuerpo fuerte que no se movía un paso, le devolvió el aliento. La llevó hasta el mostrador donde el dependiente, un hombre llamado Silas Boone, los miró de reojo. «Buenos días», Callahan dijo con cuidado. Su mirada se deslizó hacia Clara May. Se detuvo demasiado en los moretones que aún no se borraban. Luego bajó la vista a la camisa atada a su cintura, el escote torcido. Zeke apretó la mandíbula. Puso lentamente las monedas sobre el mostrador una por una. Harina, café, aceite para lámpara, un par de botas de su talla y tela. Su voz no permitía réplica. Silas tragó saliva, recogió los artículos y los metió en un costal. Cuando puso el par de botas femeninas sobre el mostrador, Clara May las tocó con timidez, casi con reverencia, como si no recordara la sensación del cuero firme. Había olvidado lo que se sentía tocar cuero firme. Zeke, Callahan asintió. «Pruébalas». Clara May Hollister se las calzó con cuidado. Ajustaban lo suficiente. Por primera vez desde que pisó su porche, se irguió con un poco de orgullo. Cuando salieron de la tienda, pasaron junto a dos hombres sentados en la baranda del porche. Uno murmuró justo lo bastante alto para que se oyera. No le tomó mucho conseguirse compañía. El tono era sarcástico, de esos que buscan herir. Zeke se detuvo. Giró la cabeza despacio. Su mirada era hielo.
El hombre se tragó saliva, bajó la vista a sus botas fingiendo no haber dicho nada. Nadie más abrió la boca. Clara May sintió que el corazón le latía en la garganta mientras subían de nuevo a la carreta. Miró a Zeke una pregunta en los ojos. ¿No les tienes miedo? Él apretó las riendas. No les doy motivos para pensar que importan aquí. El camino de vuelta se sintió más largo, pero también más liviano. Clara May iba con el paquete de tela sobre las piernas acariciando la fibra con los dedos. Hacía años que no cosía, pero la idea de crear algo útil encendía en ella una chispa que creía apagada. No sentía eso desde antes de que la casa de su esposo se convirtiera en una celda. Al llegar, Zeke descargó las provisiones. Clara May se puso a preparar algo simple de comer, las manos más firmes que de costumbre. Zeke la observó moverse por la cabaña, cómo se inclinaba sobre la mesa, cómo la camisa que llevaba se ceñía a su cuerpo con cada paso. Desvió la vista volviendo al trabajo de cortar leña. Aún así, la imagen le quedó clavada. Esa tarde, ella llevó el hilo hasta la mesa y comenzó a coser una pieza sencilla. Se inclinaba sobre su labor con concentración. Zeke se sentó enfrente la luz de la lámpara bañando sus rostros con un resplandor suave. En un momento Clara May alzó la vista y lo sorprendió mirándola. Esta vez no bajó los ojos. Mantuvo la mirada firme. Por primera vez desde que cruzó la cerca no había miedo en sus ojos. Solo algo quieto. Algo que si se cuidaba podía crecer. El frío arreció esa semana de esos que se cuelan entre las grietas aunque el fogón arda al rojo vivo. 2 veces en una noche, Zeke se levantó para alimentar las brasas sabiendo que la leña empezaba a escasear. La tercera noche, colocó otro tronco y se volvió hacia el catre. Clara May dormía bajo 2 mantas, pero sus hombros aún temblaban. «Vas a acabar helándote así», dijo Zeke sin mandato, solo constatando un hecho. Ella se movió un poco, el cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. Sus ojos lo buscaron midiendo sus palabras. Tardó en responder. Luego, con un leve movimiento, levantó el borde de la manta. «Entonces no duermas en el suelo». Zeke dudó. Permaneció de pie bajo la luz de la lámpara. Llevaba una década durmiendo solo. El dolor no le había permitido compartir espacio con nadie más. Ahora esa decisión se plantaba frente a él como una encrucijada silenciosa. Se desabrochó el cinturón, lo dejó sobre la silla y se acostó con cuidado en el lado opuesto del catre. El colchón se hundió con su peso. El fuego chisporroteó llenando el silencio. Al principio los dos quedaron rígidos de espaldas al otro. Pero el frío siguió calando, y Clara May se acercó deslizándose poco a poco. Su mano rozó su pecho ligera como quien no está segura de si debe. Zeke se quedó quieto, la respiración pesada. «Quiero estar aquí», susurró ella. La voz le temblaba no por el frío sino por el miedo de admitirlo. Zeke giró el rostro y la miró. «¿Estás segura?», ella asintió. «Sí». Él se inclinó despacio, la besó con suavidad como si temiera romperla. Ella respondió con un suspiro tembloroso, luego con sus labios esta vez con más firmeza. Las mantas se movieron, el resplandor del fuego, iluminando sus rostros mientras se acercaban el uno al otro. Las manos de Zeke, ásperas por años de trabajo, se movían con paciencia, descansando primero en su cintura, esperando la respuesta que vino en forma de un leve movimiento de su cuerpo hacia él. Ella colocó su mano sobre la suya guiándola, mostrándole que también era su decisión. No hubo palabras, solo un intercambio callado de confianza en un espacio donde ella antes solo conoció el rechazo y la violencia. Cuando por fin quedaron quietos, la cabeza de Clara May descansaba en su hombro, su brazo la envolvía con ternura. El fuego ya se había apagado casi por completo, pero ninguno de los dos sentía frío. Zeke miró el techo. Sabía que algo había cambiado para siempre. No lo había buscado. Ni siquiera creía que pudiera volver a sentir algo así. Pero ahí estaba. Elena. Clara May respiraba suave, el rostro pegado a su pecho. Por primera vez desde que la recogió del polvo, dormía sin sobresaltos. Zeke permaneció despierto un rato más, escuchando el viento arañar las paredes. Pensó en todas las preguntas que ella aún no le había hecho. ¿Por qué vivía solo? ¿Qué pasó con su esposa Evelyn Callahan?
y sus hijos Abigail, Emmy y Daniel. ¿Qué lo llevó a construir esa cabaña tan lejos de todo? Y también pensó en las preguntas que él no le había hecho a ella. ¿Cómo había sido su vida con Jed Rowley si aún temía que regresara a buscarla qué deseaba realmente para su futuro? Pero al mirar su mano descansando sobre su pecho, entendió que no todas las respuestas debían llegar de inmediato. Lo que importaba era que esa noche ella lo había elegido. El fuego se apagó del todo, el viento se volvió más suave. Y por primera vez en años, la cabaña ya no era solo refugio de memorias. Era un hogar con dos almas decididas a enfrentar el frío, juntas. Zeke Callahan notó que Clara May Hollister comenzaba a despertarse más despacio cada mañana. Su mano, casi sin darse cuenta, se posaba sobre el vientre con frecuencia. Al principio pensó que se debía a los moretones que aún sanaban al desgaste de esas semanas en que había llegado medio muerta de hambre. Pero pronto el patrón se hizo claro. El pan que antes comía con gusto, ahora le revolvía el estómago. El café que solían compartir al alba lo rechazaba con una mueca. Y una madrugada, cuando el aroma del tocino se alzó desde la sartén, ella cubrió su boca, corrió afuera y se inclinó sobre la baranda del porche, jadeando hasta calmarse. Zeke fue tras ella, sus botas retumbando sobre las tablas de madera. Ella se enderezó de golpe avergonzada, apartando el cabello del rostro. «No es nada», murmuró la voz temblorosa. Él la miró largo, no con sospecha, sino con esa mirada quieta que ya decía que lo había entendido todo. ¿Cuánto tiempo los ojos de Clara May esquivaron los suyos un dejo de culpa, cruzando como si le debiera disculpas? Unas semanas, tal vez más. Pensé que era solo nervios, pero... Se detuvo, llevándose otra vez la mano al vientre. Se suponía que no podía. Mi esposo decía que nunca pasaría. La voz se le quebró con aquel recuerdo, con las palabras que la condenaron, con las piedras que vinieron después. Zeke no respondió enseguida. Miró al campo abierto, al ganado, moviéndose lento bajo el cielo gris. Finalmente dijo: «Vamos a confirmarlo. Hay una partera cruzando los dos arroyos». El viaje en carreta fue silencioso. Clara May iba con las manos entrelazadas apretadas sobre su regazo mientras el camino la sacudía. Hattie Rawlins, la partera, era una mujer de mirada aguda, mangas remangadas y manos firmes. Llevó a Clara May a un catre pequeño, le hizo preguntas, tomó su pulso. Zeke se quedó en el umbral girando el sombrero entre las manos. Hacía años que no se sentía tan impotente viendo otra vida ser evaluada sin poder hacer nada. Finalmente Hattie asintió. «Está encinta. Aún es temprano, pero se ve fuerte. Para primavera no habrá duda para nadie». Clara May se tapó el rostro con ambas manos. Por un momento Zeke pensó que lloraba, pero entonces se escapó un sonido de su garganta. Risa, aguda, nerviosa, que pronto se deshizo en sollozos. Lo buscó con los brazos sin pensarlo. Zeke acudió de inmediato, tomó su mano y sintió el temblor que recorría su cuerpo. De vuelta en la carreta, ella se apoyó en su hombro sin decir casi nada, excepto una frase dicha en voz baja. «Me llamaban estéril. Decían que Dios me había maldecido». Su mano descansaba sobre su vientre ya con gesto protector. «Pero no lo soy». Zeke apretó la mandíbula, imaginando las voces que la habían señalado. «No, no lo eres», dijo con firmeza, sin sombra de duda. En la cabaña el cambio fue inmediato. Los pasos de Clara May se hicieron más lentos, sus tareas más ligeras. Zeke asumió la carga pesada: partir leña, cargar agua. Ella se quedó más al calor de la estufa cociendo. Por las noches comenzaba a bordar pequeñas piezas de tela con manos rápidas y precisas. Zeke la observaba a la luz de la lámpara, el rostro inclinado con total concentración. La vida que tejían juntos se revelaba en cada puntada. Esa misma noche, cuando el viento azotaba fuerte las paredes, Zeke sacó un cuaderno viejo que no había tocado en años. Las últimas líneas hablaban de muerte: Evelyn, Abigail, Emmy, Daniel. Nombres que ya no se atrevía a pronunciar. Mojó la pluma con tinta, la mano lenta pero firme, y escribió una nueva entrada: Clara May Hollister. Se espera criatura en primavera. Dejó la pluma, cerró el cuaderno con cuidado como si contuviera su pena.
y también su renacer. Desde la mesa, Clara May preguntó en voz baja: ¿Qué escribiste? La verdad, respondió él sin más. Ella no insistió. Esa noche, cuando se acostaron, Zeke posó la palma sobre su vientre. Ella cubrió su mano con la suya, los dedos entrelazados con fuerza. No dijeron palabra. El fuego chispeaba bajo el viento, cantaba afuera. Y la cabaña, ese lugar de recuerdos y soledad, ahora guardaba el peso suave de un futuro que ninguno de los dos creía merecer. Pero las palabras vuelan más rápido que el viento. Antes de que el hielo se levantara del suelo, cuando los primeros brotes de hierba asomaban en el pastizal, los susurros ya habían llegado a la cabaña. Un día, un chico Tommy Rojas que ayudaba con las cercas lo mencionó incómodo, casi temeroso. «Dicen que esa mujer no debería quedarse aquí», murmuró sin alzar la vista del suelo. «Que te va a traer problemas». Zeke no le respondió directamente. Solo le pagó por el trabajo y lo mandó a casa temprano. Pero esa noche, mientras Clara May cosía junto al fuego, él habló con claridad. «La gente habla. No entienden lo que no les cabe en la cabeza». Ella detuvo la aguja en el aire. «Quieren que me vaya». «Ellos no deciden eso», dijo Zeke, sin vacilar. «No aquí. No nunca más». Ella lo miró buscando grietas, pero no encontró ninguna, aunque el miedo no se le fue del cuerpo. Una semana después, alguien dejó una nota doblada en el porche. La trajo un primo de su difunto esposo. La letra era temblorosa, pero las palabras cortaban como navaja, llenas de rencor. «No tienes derecho a empezar de nuevo. Fallaste una vez, y fallarás otra vez». Zeke Callahan leyó la nota una sola vez, sin decir palabra, y la arrojó directo al fuego. A su lado, Clara May Hollister miró cómo el papel se retorcía en llamas hasta volverse ceniza. «Ni siquiera respondiste», susurró ella. «Sí respondí», dijo él con sencillez. «Eso basta». Pero sí que sabía que en un lugar tan pequeño como el condado de Fort Rock, donde todos se conocían de nombre y de historia, las palabras no bastaban. Los rumores crecían como hierba mala. Así que decidió ponerle fin con un acto claro. Una tarde ensilló la carreta, la miró desde la cabaña y dijo: «Mañana vamos a ver al reverendo». Clara May se quedó inmóvil, la aguja y el hilo colgando entre sus dedos. Matrimonio, su voz temblaba entre ilusión y miedo. «Sí, si quieren pruebas les daremos papel, pero los votos no son para ellos, son para nosotros». Al amanecer siguiente partieron juntos hacia el pueblo. Las calles se quedaron mudas al paso del caballo, todos los ojos clavados en la carreta. Clara May se sentó erguida a su lado sosteniendo un pequeño bulto de tela que llevaba para ocupar las manos. Los dedos firmes. Al bajar frente a la puerta del reverendo Zeke, apoyó su mano en la espalda de ella, guiándola con calma. Cada gesto decía claramente que no tenía nada que ocultar, ni de qué avergonzarse. El reverendo Amos Whitlow, un hombre mayor que años atrás había enterrado a la familia de Zeke, los recibió con una mirada larga. Primero a ella, luego a él. «¿Estás seguro?», preguntó con voz suave. Zeke asintió solo una vez, más que nunca. Los votos fueron breves. Nadie más en la sala, solo ellos tres, de pie tomados de la mano. Y cuando el reverendo terminó sus palabras, Zeke deslizó un aro sencillo en el dedo de Clara May. Ella lo miró, los labios temblando, y luego apoyó la frente en su hombro. No fue una boda lujosa, pero fue real, inquebrantable, legítima ante Dios y ante todo aquel que quisiera cuestionarla. Al salir a la luz del sol, allí estaba Agatha Rowley, la antigua suegra de Clara May, de pie en la acera, los ojos llenos de ese mismo desprecio que había mostrado el día que la arrojaron a la calle. Abrió la boca para decir algo, pero Zeke habló primero, su voz firme y cortante. «Es mi esposa. Déjala en paz». Agatha cerró la boca, desvió la mirada y se hizo a un lado. De regreso, Zeke compró tela suave para el Moisés y un saco de semillas para el campo. Clara May acarició la tela como si fuera algo más que algodón. Era prueba de que su vida ya no se medía en fracasos.
En la cabaña Zeke colocó un montón de tablas sobre la mesa de trabajo. Con manos constantes comenzó a vandalizarlas una a una dándoles forma para una cuna. El sonido del cuchillo raspando la madera llenó la habitación. Frente a él, Clara May cosía el forro con hilo que Martha Bennett había dejado alguna vez en el porche. Sus puntadas eran pequeñas, perfectas. Trabajaron juntos hasta bien entrada la noche, la luz del quinqué iluminando sus manos. El silencio entre ellos ya no era vacío. Era compañía, era hogar. Aquel lugar que antes estuvo lleno de fantasmas, ahora vibraba con un nuevo comienzo. La primavera llegó de golpe cubriendo los campos planos. La tierra blanda bajo los cascos de los terneros recién nacidos. Las hojas pálidas de los álamos temblaban con la brisa. Zeke terminó la cuna. Suavizó los últimos bordes hasta que se mecía sin hacer ruido. La colocó junto al catre, la probó otra vez, aunque ya lo había hecho docenas de veces antes. Clara May estaba detrás de él, una mano sobre su vientre redondeado, el rostro más iluminado que nunca. Los moretones ya eran solo recuerdo. En su lugar brillaba la paz callada de una mujer que espera nueva vida. Para entonces las habladurías en Fort Rock se habían calmado. El reverendo firmó el acta y Zeke dejó en claro a quien quisiera entrometerse que su decisión no cambiaría. Los susurros de antes se volvieron silencio. Martha Bennett volvió a pasar por la cabaña esta vez con sopa caliente y más hilo. Lo dejó en el porche sin entrar, pero sus ojos al cruzarse con los de Clara May fueron más suaves. Incluso Tommy Rojas, el chico que ayudaba con las cercas, llegó con pan horneado por su madre. Nadie se atrevía ya a mencionar las piedras, ni la vergüenza que alguna vez manchó su nombre. Clara May pasaba los días cosiendo ropita de bebé con retazos de calicó. Las puntadas igual de rectas, igual de cuidadosas. Zeke se encargaba de lo pesado. Contrató al chico para que ayudara con el ganado, así él podía estar más tiempo cerca. Al llegar el atardecer, la cabaña olía a frijoles o a estofado. Clara May le entregaba una taza de café con la firmeza de una esposa que ya había encontrado su lugar. Las noches eran tranquilas, pero no vacías, llenas de ese silencio que cobija. Y entonces, una mañana clara, llegó el momento. El rostro de Clara May se tensó. Su mano se aferró al borde del catre. Zeke corrió por agua, las manos temblando como no lo hacían desde la guerra. Ensilló el caballo y mandó a Tommy volando por Hattie Rollins. Cuando la partera llegó, Clara May ya tenía el sudor empapando la frente, y Zeke caminaba en círculos como fiera enjaulada, el sombrero hecho trizas entre los dedos. La partera lo apartó de un empujón firme y serena. «Siéntese, hombre. Ella es fuerte». Obedeció, pero nunca se alejó demasiado. Las horas se arrastraban lentas, y la cabaña se llenaba con los jadeos de Clara May Hollister y las órdenes firmes de Hattie Rollins. Cuando el primer llanto rompió el aire agudo y lleno de vida, Zeke Callahan sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba, como si por fin pudiera respirar después de años. Se acercó a la cama, la mano temblorosa, justo cuando los dedos de Clara May se aferraron a su muñeca. Su rostro estaba pálido por el esfuerzo, pero en sus ojos brillaba la victoria. La partera puso el pequeño bulto entre sus brazos, una criatura de llanto fuerte y pataditas decididas. «Es una niña», anunció Hattie con una sonrisa cansada. Clara May rió débil, pero firme, apretando a la bebé contra su pecho. Lágrimas corrían por su cara sin vergüenza. Miró a Zeke, la voz ronca pero segura. «Es nuestra». Zeke se inclinó y apoyó una mano en la espalda de la bebé. La otra la llevó al rostro de ella. «Es tuya», murmuró con ternura. «Y también es nuestra». Cuando la partera se marchó, la cabaña volvió a llenarse de silencio. Pero ya no era un silencio triste. Era el silencio de un hogar donde ahora respiraban 3 corazones. Zeke llevó la cuna hasta el catre, colocándola al lado de Clara May. Ella recostó a la niña con delicadeza. El cuerpecito se acurrucó entre el forro de calicó que había cosido con tanto esmero. La cuna se meció una vez firme, tranquila. Esa tarde Zeke se sentó en los escalones del porche con Clara May a su lado, la bebé en brazos.
El sol se deslizaba sobre los pastos, tiñendo todo de un dorado suave. Zack pensó en el cuaderno guardado dentro donde antes solo había escrito nombres de muertos. Ahora llevaba el de ella, y una línea más ya lista para la pequeña, que había desmentido cada murmullo del pueblo. «Estás a salvo», susurró. Las palabras no eran solo para Clara May, sino también para el pequeño bulto acurrucado en su pecho. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Estamos a salvo», lo corrigió con voz serena. Zack soltó un suspiro largo de esos que uno guarda por años sin saberlo. Por primera vez desde que cavaron las tumbas en la loma, ya no sentía que vivía rodeado de fantasmas. La cabaña ya no era un lugar de despedidas. Ahora era tierra fértil para los comienzos. Dentro la cuna los esperaba. El fuego de la estufa seguía ardiendo con constancia. Nada quedaba incierto. Nada inconcluso. La familia que ambos creían imposible estaba ahí, viva, real y dispuesta a durar.